Plataformas de podcasting hay muchísimas, pero ¿cuál es la mejor? ¿Cuál es la líder? Pues de eso hablamos hoy. Hoy hablamos de cómo Apple Podcast consolida su liderazgo en descargas frente a Spotify. Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Hola amigos, mi nombre es Jorge, soy un podcaster de fortuna al mando de dos proyectos, Exploradores de Ondas y Radical Player. Empecé en el podcast tiempo atrás cuando Spotify aún no había nacido y hoy seré vuestro anfitrión. ¡Comenzamos! Spotify y Apple Podcast son las dos compañías líderes en este sector que durante el 2021 han competido encarnizadamente por el liderazgo en descargas que ha ido variando a lo largo de los meses. La empresa de hosting de podcast Buzzsprout recopila los datos de los distintos players del sector a nivel mundial. Lo primero que se deduce de estos datos presentados es que Spotify y Apple Podcast obtienen entre las dos más de la mitad de las descargas de podcast, lo que evidencia su situación dominante en el sector. Los últimos datos disponibles, que pertenecen al mes de diciembre, dicen que Apple Podcast logró poco más de 30 millones de descargas, lo que se traduce en el 34,9% de la cuota de descargas total. Por su parte, Spotify logró poco más de 25 millones y medio de descargas, lo que equivaldría a un 29,4% de la cuota. Podemos deducir, pues, que diciembre ha sido el mes en el que Apple Podcast ha consolidado su liderazgo frente a Spotify, y es que este 2021 ha sido un año en el que este liderazgo de las descargas mensuales de podcast ha ido variando mucho a lo largo de los meses. Si bien es cierto que Apple Podcast consiguió liderar durante el principio del año, en marzo la balanza se desestabilizó a favor de Spotify y en abril se produjo un empate técnico con una cuota igualada del 29,3%. En mayo, Apple logró superar a Spotify, pero a partir de junio la situación se invierte. Y es que de junio a octubre Spotify obtiene sus mejores datos de cuota de descargas, llegando a alcanzar el dato interanual más alto, un 32,8% en el mes de septiembre. Por otro lado, Apple Podcast experimenta su máxima caída en cuota de descargas en 2021 en el mes de julio, cosechando un 26,1%. Es a partir de octubre cuando Apple Podcast remonta y tiene una subida de casi 3 puntos, alcanzando el 31,1% y se queda a una décima de Spotify y su 31,2%. Noviembre y diciembre, Apple consigue liderar y acrecentar su diferencia con respecto a Spotify, alcanzando su máxima cuota anual en diciembre con un 34,9%. Pero el estudio de Buzzsprout también revela que la duración popular para un podcast es de entre 20 y 40 minutos. De hecho, el 30% de los podcasts disponibles tienen una longitud comprendida en ese tramo. Y es que este estudio nos da datos muy interesantes, datos de cómo una plataforma bastante nueva en el tema podcast, como puede ser Spotify, está cogiendo mucha fuerza y compitiendo de mano a mano con el indiscutible rey de los podcasts que ha sido siempre Apple Podcast. Spotify sigue haciendo crecer su catálogo de podcast día a día y veo a Apple Podcast un poco a rebufo de lo que haga Spotify. No sería descabellado, pues, ver cómo Spotify destrona en un futuro próximo a Apple Podcast como rey indiscutible de los podcasts en Internet. Y si bien es cierto que Apple Podcast sigue contando con la baza de la comodidad, sobre todo en dispositivos de Apple, Spotify está jugando fuerte, dando muy buenas herramientas a los creadores de contenido y sobre todo dando muchas facilidades para que estos puedan monetizar sus contenidos. Habrá que esperar y ver qué nos dice el futuro sobre estas dos plataformas de podcasting compitiendo cara a cara por ese liderazgo en descargas.
descargas. Como os decía, los datos que nos da este estudio son sin duda de gran interés para los profesionales tanto del podcast como del marketing que han encontrado estos últimos en el podcasting una nueva vía de acercarse a los consumidores y dar así mucha más versatilidad a sus campañas para las diferentes marcas. Y sí, amigos, ya sea en una plataforma como Apple Podcasts o en otra plataforma como Spotify, el podcast ha venido para quedarse, el podcast está triunfando. No dudéis en expresaros mediante el podcast, amigos, las posibilidades creativas de este medio son inmensas y siempre satisfactorias, así que si tenéis una idea, no dudéis en hacerla realidad por medio del podcasting. Y ahora me despido y regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.